Diferencia de potencial, tensión, fuerza electromotriz, voltaje. ¿Por qué tantos sinónimos? ¿Qué significa cada uno? ¿Y cómo es que esto aplica en la vida diaria de un técnico? Si quieres saber estos conocimientos y te interesa este tema, quédate hasta el final del video porque hoy vamos a hablar acerca de ello. Mi nombre es Juan Pablo Bielma y en este canal hablamos todo lo referente al servicio técnico celular. Espero que lo disfrutes. Lo primero que tenemos que tomar en consideración para entender qué es la diferencia de potencial es un anión y un catión y lo que representan. Si por alguna razón no tienes idea de qué es un anión y qué es un catión, acá te voy a dejar un video para que puedas ir a verlo y así todo lo que vamos a hablar a continuación tenga sentido para ti. Si ya viste el video, pues continuemos. Recuerda que el anión es una carga negativa y el catión es una carga positiva. Y como ya sabemos, cargas distintas se atraen. En este caso, lo que observamos acá es una carga negativa y una carga positiva que tienden a atraerse. Pero aquí no existe una diferencia de potencial. Para que exista una diferencia de potencial, tendría que haber una mayor cantidad de cargas, bien sea positiva o bien sea negativa. Pero como sabemos que lo que se mueve y lo que puede cambiar son los electrones, vamos a colocar más cargas negativas. Entonces aquí ya podemos apreciar que existe una diferencia en cuanto a la cantidad de cargas que existen. Dos cargas negativas son mucho más que una carga positiva. Si colocamos otra carga negativa, ya serían tres, obviamente es bien claro que hay una diferencia y esta diferencia entre cargas se conoce como una diferencia de potencial. Cuando nos referimos a potencial, significa que esta carga que está acá, esta carga negativa, esta cantidad de electrones, tienen el potencial de generar una corriente eléctrica. Si aún no sabes qué es la corriente eléctrica, pues acá también te voy a dejar un video para que puedas verlo y entender a qué nos referimos cuando decimos corriente eléctrica. Continuemos. Bien, ahora, también se conoce como diferencia de potencial, tensión y fuerza electromotriz. Si volvemos al ejemplo anterior donde tenemos una gran cantidad de cargas negativas y una cantidad X de cargas positivas, dijimos que entre cargas distintas existe una atracción y precisamente a eso hace alusión la palabra tensión. Cuando nos referimos a la tensión que existe, es porque entre esas dos cargas existe una tensión. Así como cuando dos personas se atraen, existe una atracción. Cuando existe esa atracción entre dos personas, también existe una tensión. Típicamente una tensión sexual. Eso es exactamente traspolable al ejemplo de la diferencia de potencial y de la tensión que existe entre dos polos, que también se conoce como fuerza electromotriz. Entonces, el tercer sinónimo que conocemos es la fuerza electromotriz. ¿A qué hace alusión esta palabra medio extraña, electromotriz? Bueno, hace alusión a electro de electrones y motriz de movimiento. Fuerza electromotriz viene a decir que existe una fuerza capaz de mover los electrones y obviamente generar una corriente eléctrica. En resumidas cuentas, cuando decimos diferencia de potencial, tensión o fuerza electromotriz, nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Muchas veces también
mencionamos la palabra voltaje. El voltaje es la unidad de medida que se utiliza para cuantificar la diferencia de potencial. Vamos a ver un ejemplo. Típicamente nosotros asociamos el voltaje con una batería. Es clásico ver que una batería tiene una cantidad de voltaje definida, digamos X cantidad. En este caso, una batería tiene un polo negativo definido y un polo positivo definido. Entonces, ahí están los dos polos, las dos cargas. Y las baterías tienen celdas. Es decir, vamos a imaginar que vamos a dividir esta batería en dos. Así como lo vemos acá. Una línea en el medio imaginaria. Y de este lado izquierdo estarían prácticamente las cargas negativas. Y de este otro lado, las cargas positivas. Entonces, si tenemos acá una gran cantidad de cargas negativas y una pequeña cantidad de cargas positivas, obviamente podemos ver que existe una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial se mide en volt. ¿Recuerda? La unidad para medir la diferencia de potencial, la tensión o la fuerza electromotriz es el volt. Entonces acá podemos decir, un ejemplo al azar, que esta batería tiene una diferencia de potencial de 4 volts. Si no sabes cómo medir el voltaje y te interesa aprender, acá te voy a dejar un video donde te explico cómo medir el voltaje. Continuando. Dijimos que acá tenemos entonces una batería de 4 volts o una batería con una diferencia de potencial de 4 volts. Sin embargo, esa batería tiene el potencial de generar una corriente eléctrica y queremos utilizarla a nuestro favor. Vamos a poner el ejemplo de que vamos a utilizar esta batería para encender una bombilla. Entonces, fíjate que acá arriba me aparece una batería con 4 rayitas indicándome que está cargada al 100% y que la diferencia de potencial que alberga es de 4 volts. ¿Ok? Entonces conectamos unos cables que son filamentos de material conductor, es decir, que un material que tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica, y los electrones van a circular a través de ese material, van a circular a través de la bombilla, esa bombilla va a irradiar luz y los electrones van a completar el circuito. A fin de cuentas, lo que les interesa a ellos es llegar al otro extremo, porque aquí existe una barrera que no les permite llegar libremente, y eso es lo que genera la tensión que existe allí, ya que hay una fuerza de atracción entre las cargas. Pero una batería sabemos que no dura para siempre y que a medida que va pasando el tiempo la batería va descargándose, es decir, la cantidad de voltaje va a ir disminuyendo. ¿Por qué el voltaje disminuye? Sería la pregunta. Disminuye porque la diferencia de potencial va siendo menor, es decir, prácticamente va a ir desapareciendo la diferencia. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que pasa cierta cantidad de tiempo y entonces estos electrones terminan circulando, irradian luz a través de la bombilla y llegan al otro extremo. Vale, fíjense que ahora hay menor diferencia. Obviamente sigue existiendo una diferencia, pero ahora es menor. Fíjate que ahora disminuyó una rayita de la batería y me indica que la diferencia es menor, 3 volts. Si sigue pasando el tiempo y la bombilla sigue siendo iluminada, sigue estando encendida, obviamente esa fuerza electromotriz va a ir disminuyendo. Entonces aquí podemos ver que se va llenando este segmento, esta celda de la batería, y que el voltaje va descendiendo, ya que la diferencia prácticamente va desapareciendo.
Continuemos con el ejemplo. Aquí vemos prácticamente queda un volt, queda una rayita, la batería está por acabarse, y lo que significa eso es que en cualquier momento la diferencia que existía antes va a desaparecer, y cuando eso ocurra prácticamente la batería va a estar descargada, y obviamente la bombilla no va a encender porque ya no existe un flujo de corriente eléctrica, ya que no hay una fuerza electromotriz, ya que no existe una tensión entre estos dos sectores, entre estos dos polos, porque la cantidad de cargas tanto en el lado negativo como en el lado positivo es la misma, y si las cargas son iguales no existe diferencia, y si no existe diferencia la cantidad es cero. Acuérdate que el voltaje es la unidad de medida para cuantificar la diferencia de potencial. Si el voltaje es cero, está indicándote que existe una diferencia cero, y si no existe diferencia de potencial no tenemos una fuerza ni una tensión capaz de mover los electrones. Como sé que te gusta seguir aprendiendo y esto te está llamando la atención, acá te voy a dejar un video relacionado con el tema para que así sea de utilidad para ti y puedas complementar esta información. Sin más, te agradezco por quedarte hasta el final y ver el video. Un abrazo.